no solo está el aspartato, no solo está la glutamina, sino también entra la glicina, ¿ya? La glicina, y también entra el formil, cada uno con su inmerso, ¿ya? Esto como dato informativo para que veas que para construir una base púrica, para construir una pirimidina, se tiene que ensamblar átomo por átomo, y cada aminoácido, incluso CO2, también interviene. Gracias. El otro es un precursor también del ácido fólico. Entonces, anoten por favor, eso no está en la diapositiva, pero sí está en el libro. Hay 3 grandes ingredientes para formar una base. En este caso, unas bases púricas que voy a empezar. La primera, ¿qué aminoácidos? 3 aminoácidos. Glicina. Gracias. Aspartato y glutamina. 3 aminoácidos. Primer ingrediente. Segundo ingrediente, CO2. Y tercer ingrediente, un precursor del ácido fólico, ¿ya? El tetrahidrofolato, que lo vamos a ver. Ahora, ¿dónde se sintetizan las bases púricas? En el hígado. ¿Ya? Vamos avanzando. A ver, me voy a dejar entender con una analogía. Para que tu cuerpo sintetice bases púricas y pirimídicas, repito, por favor, présteme atención un ratito, présteme atención. Atentos, atentos, ¿ya? Para que el cuerpo sintetice bases púricas y bases pirimídicas, puede hacerlo de 2 grandes formas. Uno, construyendo los materiales desde cero, o reciclándolos. Les voy a dar un ejemplo de analogía. ¿Han jugado ustedes con Play-Doh? Play-Doh, las piecitas que se llaman casitas, castillos, ¿sí? Ya. Imagínate que tu familiar ha jugado con Play-Doh en la sala y lo ha dejado todo así en el piso. Entonces tú quieres armar una nueva casa. ¿Qué harías? Lo recoges, ¿no? Eso es síntesis de reciclaje. Pero, ¿cuándo es síntesis de novo? O sea, desde cero. Que no tienes Play-Doh, no tienes el rompecabezas. ¿Qué harías? Química. ¿De dónde procede el plástico? El plástico es un derivado del petróleo. Entonces, si tú quieres jugar tu Play-Doh, tendrías que ir a, primero, extraer petróleo, refinarlo, hacer moldes de pliego y ahí recién jugar. ¿Cuánto tiempo y energía te costó? Descomunal, ¿no? Ya, para la célula es igual. Entonces, la célula hemos dicho que es una gran economista de energía. Probablemente el doctor Andrés te ha dicho eso. Y estoy seguro que en química también, porque en los seminarios veíamos eso. A la célula le gusta ahorrar energía, le gusta hacer los procesos más eficientes. Entonces, tenemos 2 grandes vías, síntesis de novo y las vías de recuperación o de resíntesis o de reciclaje, ¿ya? Vamos a ver 3 indicadores, proceso, costo y uso. ¿Cómo es el proceso de la síntesis de novo? Se ensambla paso a paso desde aminoácidos y isótopos de carbono, o sea, prácticamente tienes que crear el material. Y esto a la célula le cuesta tiempo y energía. El costo es muy, pero muy alto, ¿ya? Y el uso es crucial, sobre todo en células de elevada multiplicación celular. Por ejemplo, ¿qué tipo de células se multiplican con mayor frecuencia? La piel, muy bien. Otro, tracto gastrointestinal, folículos pilosos, ¿bien? Entre otros, células inmunitarias, médula ósea, ¿ya? Las vías de recuperación, ¿cómo es un proceso? Rescate, recicla, reutiliza, entonces es más rápido, ¿ya? Es altamente eficiente y la célula lo sabe y lo elige. Se ahorra, dice, alrededor del 80% de energía celular, imagínate. Y obviamente esto predomina en tejidos con baja capacidad de hacer cosas de nuevo, por ejemplo los eritrocitos y el cerebro. Imagínate al cerebro. El cerebro es el órgano director de orquesta.
él necesita tomar decisiones rápidas, no se va a tomar el tiempo y energía para sintetizar de nuevo las cosas. Entonces, la vida ha escogido generalmente esta vía para obtener mayor uso energético para elaborar estas bases. ¿Ya? ¿Claro esta situación? Entonces, cuando leas en los libros de bioquímica, tienes que entender claro qué significa síntesis de novo y vía de recuperación. Muy bien. Anoten, por favor. Igual yo voy a convertir esta presentación actualizada, pero ojo, mira. Quiero que veas dos cositas. Cuando veas en bioquímica los libros, las mapas, las rutas biosintéticas, entre otros, yo te doy un tip. Te puedes marear. No sé si les ha pasado, ¿no? No sabes por dónde empezar. Ya, un tip que a mí me funcionó desde estudiante era: empiezas por el inicio y te vas al final. Inicio-final, ¿ya? Ahí empezamos. Y poco a poco vas en... ¿Cuál es el inicio? El azúcar me da ribosa 5-fosfato y mire el objetivo. ¿Cuál es? Producir inosina monofosfato o monofosfato de inosina. La ribosa 5-fosfato, para sintetizar IMP, ¿qué necesita? Necesita energía y necesita de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Fosforibosil pirofosfato sintetasa. ¿Y qué cosa me da? El PRPP. ¿Se acuerdan o saben de esa marca radial de noticias muy famosa? RPP, no. Ya, agrégale un P. PRPP. Por favor, atentos con esa sigla porque es muy famosa y va a ser de importancia. Y es posible pregunta de examen porque la repercusión de esto es importante. No te voy a preguntar qué significa PRPP, pero sí es necesario saber la aplicación de esta, ¿ya? Entonces, para producir PRPP, ¿qué necesito? Fosforibosil pirofosfato sintetasa, ¿ya? Y luego recién entran los aminoácidos. Mira, glicina, ¿qué es GLN? Te dije en química, aprende en la nomenclatura de 3 letras de aminoácidos, ¿no? GLN, ¿qué es? Glutamina. Y ACP, aspartato. Muy bien. CO2 y formiato. Entonces, esos son los ingredientes y sintetizamos IMP. ¿Y para qué me importa el IMP? El IMP es importante por lo siguiente. Porque el IMP es el precursor de ¿quién? Perfecto. Eso tiene que quedar claro. ¿Ah? El IMP es el precursor del AMP y el GMP. Por favor, estamos todavía en biosíntesis de purinas, ¿ya? Muy bien, y acá, esa es otra vía que después lo vamos a ver. Igual, aspartato, glutamina, CO2, insumos, ¿ya? Y me termina en UMP. Vamos acá. De nuevo, ¿qué cosa es IMP? Inosina monofosfato. Y mira qué me da la inosina monofosfato. Me da AMP y ¿qué cosa? GMP. Y esto es, ¿qué cosa es el AMP? Es un nucleócido nucleótido. No me dudes, adenosín monofosfato. ¿Qué es? Si tiene fosfato y es adenosina, adenosina ya es nucleócido. Si le agregas un nucleócido, un fosfato es nucleótido. Es un nucleótido. Todos estos son nucleótidos. Monofosfato, difosfato, trifosfato. Por favor, sígueme, de nuevo. Tienes IMP, me da AMP, IMP me da GMP. Pero son dos vías distintas, dos brazos. Sígueme, por favor. Vamos a empezar con el AMP. Para sintetizar IMP necesito, antes sintetizar, ¿qué cosa? Adenil succinato. Pero, ¿qué necesitas para sintetizar adenil succinato? ¿Cómo se llama esta enzima? Adenil succinato sintasa. La gran mayoría de enzimas terminan en asa. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando sintetizas AMP y ya tienes AMP en concentraciones adecuadas? Y ya está empezando a aumentarse más sus concentraciones. El AMP en exceso le dice: adenilato succinata sintasa, deja de producir.
O sea, le da una retroalimentación negativa, un feedback negativo. Y no solo eso, sino que también le dice, IMP deshidrogenasa, estimúlate. Feedback positivo. Vámonos acá. IMP, necesito GMP. Antes, ¿qué cosa sintetizo? Santosina 5 monofosfato. ¿Qué necesito? IMP deshidrogenasa. Hay mucho GMP, retroalimentación negativa. Y no solo eso, sino también le dice alineatos oxidantes sintasa, ahora. Está cruzadito. Muy bien. ¿Está claro hasta acá? Ya. Una aplicación en farmacología, cuando lleven fármacos este año. ¿Ya? Repito, anoten por favor. Fármacos, si quieren entender, necesitan saber fisiología. Y parte de la fisiología celular es la bioquímica. Si quieren entender bien farmacología, necesitan saber bien bioquímica y fisiología. ¿Ya? Entonces, acá hay un fármaco que inhibe a la IMP deshidrogenasa. Entonces, ¿cómo se llama ese fármaco que inhibe a esta enzima? Se llama ácido micofenólico. Profe, ¿para qué es esto importante? Hay personas cuando le trasplantan el órgano, tú sabes que necesitan tener fármacos que eviten ese trasplante de órgano, ¿correcto? Entonces, el ácido micofenólico es un fármaco inmunosupresor. ¿Ya? Pero también lo pueden utilizar las personas con lupus eritematoso sistémico, lo verás en reumatología. ¿Ya? Muy bien, o sea, enfermedades autoinmunes. ¿Claro hasta acá? Vamos, continuamos. Vías de rescate de las bases públicas. Mira, te he puesto este meme de antaño, lo que necesito que recuerdes esto. ¿Ya? La hiposantina, ¿qué cosa me da? IMP. La guanina, GMP. Y la adenina, AMP. Pero mira, estas dos vías de acá arriba tienen algo en común. ¿Cómo se llama esta enzima? HGPRT, por favor, atentos. ¿Quién lo quiere leer? Parece trabalengua. Hiposantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Deletrean las siglas. HGPRT. Gracias, Teresa. Atentos con esa sigla, por favor. ¿Ya? Porque forma parte, su deficiencia, su alteración está presente en una enfermedad genética que en nuestro medio no es tan frecuente, pero los que en algún momento vayan a dar un examen internacional, y puede venir también el examen, lo preguntan. Y lo voy a citar acá. Se llama enfermedad o síndrome de Lesch-Nyhan. Y básicamente es un colapso del reciclaje. ¿Qué necesito saber de esto? Miren. Está acá. Vamos acá. ¿Les llama la atención este niño? Está en la cama de cúbito dorsal y está con ciertos movimientos, ¿no? Eso en neurología lo van a llamar movimientos coriformes. Y si observan bien sus labios, ¿qué les llama la atención? Se lo está mordiendo, ¿no? Y cuando ya tiene más edad, no solo se muerde los labios, sino también las uñas. Tiene signos de automutilación. Signos de automutilación. O sea, tiene una enfermedad neurológica justamente porque hay una acumulación de esos productos. Y este niño desde temprana edad tiene gota. Tiene también, obviamente, aumento de las concentraciones de ácido úrico. En cálculos renales también, imagínate. No debería tenerlo, ¿no? Entonces, la línea te lo he explicado acá, es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, ¿ya? Y la acumulación, miren, el PRPP, que era muy importante, no se consume y obviamente se va a acumular, ¿ya? Y después hay un exceso de este PRPP y eso obviamente va a hacer que la síntesis de nuevo se salga de control. Después se inunda, hay una hipoglicemia extrema, por eso la gota, y el daño neurológico es obviamente por esta acumulación, ¿ya? Entonces, cuando tú veas un caso clínico o lo leas y diga, ¿no? Afectación neurológica, signos de automutilación, ¿qué vas a pensar? En
síndrome de Leschner. ¿Ya? Es una enfermedad genética no tan frecuente, pero hay que mapearlo. ¿Ya? Muy bien. Otra enfermedad. Esta vía es muy importante para entender otra enfermedad. A ver. Ya hemos hecho la síntesis de las vías de las purinas, pero vamos a ver cómo se degradan estas. Tenemos AMP, IMP, GMP, y miren, síganme la mano, ¿ya? Síganme la vía. La adenosina se convierte en inosina, la inosina se convierte en hiposantina, la hiposantina en santina y la santina en ácido úrico. ¿Cómo se llama la enzima que convierte la hiposantina en santina? Santina oxidasa. Santina oxidasa. Mucho ojo con esta enzima, ¿por qué? Porque ya hemos visto que la gota, el incremento de ácido úrico, no solamente me da gota, sino que también cálculos renales. Ahora, quiero que se centren en esta parte. Esto lo voy a incrementar, lo voy a aumentar. Hiposantina, santina, ácido úrico. Esa es la vía. Ahora, ¿qué enzima participa para convertir hiposantina en santina y en ácido úrico? Santina oxidasa. Y esto, perdón. En el caso que se utilice la adenina para terminar en lo que es el ácido úrico, serían 2 ocasiones. Porque en el caso de la guanina es un poco más rápido, solamente necesitaríamos una vez la santina oxidasa. Pregunta, y esto ha sido pregunta hasta de especialidad. ¿Cómo se llama ese fármaco que inhibe a esta enzima? Y la respuesta es sencilla, ¿no? El alopurino. Entonces, cuando lleves farmacología en tercer año o cuando lleves reumatología en cuarto año, te va a preguntar, ¿cuál es el mecanismo de acción del alopurinol? Inhibe la santina oxidasa. Y si inhibe la santina oxidasa, ¿qué cosa se va a acumular? Hiposantina, pues, ¿no? Pero la hiposantina nos va a hacer daño, ¿no? La hiposantina tiene una gran ventaja. Es hidrosoluble. Entonces, como es hidrosoluble, lo vas a orinar. ¿Me deja entender? Entonces, ya no se va a sintetizar ácido. Ahora, ustedes saben que hay animales que tienen una enzima que evita que se forme ácido úrico. O sea que no tienen gota. Miren, ¿el ácido úrico tendrá alguna función, una importancia biológica o no? ¿Nosotros tenemos ácido úrico? Tenemos un rango, pero si se eleva ese rango, ya tenemos exceso de ácido úrico y este exceso me da gota o cálculos renales. Entonces, el ácido úrico es importante para nosotros. ¿Y qué función tendrá? En los seminarios de química, oxígeno, quizás lo vieron. Una función. Tiene una función antioxidante. Antioxidante. ¿Y por qué es importante esa función? Porque a nivel cerebral se necesita esa función antioxidante para un óptimo funcionamiento cerebral. Mucho ojo con eso. Entonces, en la evolución, el humano perdió esa capacidad y dijo, ¿saben qué? ¿Qué prefiero? ¿Gota o que haya procesos neurodegenerativos, por así decirlo? ¿Cuál elegirías? Gota, pues, ¿no? Entonces, nosotros tenemos riesgo de gota, pero lo más importante es cuidar al órgano director de orquesta. ¿Ya? ¿Claro esta situación? Por favor. Entonces, la hiposantina es más hidrosoluble. Muy bien. Por cierto, anoten también, en la degradación, son degradación de purinas. Si yo hablo de degradación de pirimidines, las pirimidines es como, imagínate que hay en una casa 2 hermanos, ¿ya? Uno que es súper higiénico, limpio, y el otro que es todo lo opuesto, ¿ya? Desordenado, no tan higiénico. El hijo limpio va al baño, es tan limpio que cuando se limpia su necesidad, el papelito de papel higiénico lo usa 2 nomás y lo pone
en el inodoro y lo hace pasar. Así es hidrosoluble, no causa problemas, no ensucia. Eso es las pirimidinas. El hijo limpio es las pirimidinas, pero el hijo que no es tan limpio son las purinas. ¿Por qué? Porque su producto final, el ácido úrico, no es hidrosoluble. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Vamos avanzando. ¿Perdón? Sí, la hiposantina es hidrosoluble. Entonces, la gota es un ejemplo de enfermedad del metabolismo de las purinas o pirimidinas. Miren, eso fue pregunta hace como 20 años atrás para hacer la especialidad. Sencillo, ¿no? Pero gente falla porque no se acuerda de ese básico. Muy bien. Esta es una analogía ya de la gota, que es un modelo del desagüe obstruido o estancado, ¿no? O sea, es normal, ¿ya?, el ácido úrico, pero esta cristalización es cuando se excede un límite, y el límite, que obviamente es diferente en varones que en mujeres, puede ser más de 6.5, 6.8. Cuando se excede ese rango, ya se acumulan microcristales. Entonces, el allopurinol que hemos visto actúa sobre qué enzima? Santina oxidasa. Y la hiposantina es más hidrosoluble. Muy bien. Otra enfermedad. ¿Ya? ¿Les llama la atención algo acá? Es el niño burbuja, ¿no? Es un niño, una fotografía de los años 70, 1972 por ahí. Y este niño prácticamente vivía dentro de una cámara estéril. Cada alimento, ropa, tenía que pasar por un proceso de esterilización. ¿Por qué? Porque este niño no tenía linfocitos B ni T. Prácticamente no tenía ni policía ni ejército que lo defienda de las infecciones. Este niño vivió hasta los 12 años, ¿no? Y falleció cuando le intentaban hacer un trasplante de médula ósea. Pero imagínense, pues vivir prácticamente así habrá sido muy difícil, ¿no? Ahora, esta enfermedad de niño burbuja se debe justamente por una deficiencia de esta enzima, adenosina desaminasa, la ADA. Y esto también está en las rutas de las purinas. Bien, ¿y dónde está la ADA acá? Está acá, anótenlo. Aquí. Adenosina, inosina, ¿ya? Falta esta enzima y no se va a sintetizar linfocitos B ni T. Por eso esta enfermedad lo llaman no, aquí está mal, ¿ya?, el síndrome de deficiencia combinada grave. Combinada porque hay deficiencia de linfocitos T y B. ¿Ya? Muy bien, vámonos a la biosíntesis de los pirimidinas. Ya hemos hecho de las purinas. De nuevo, ¿cuál es el truco que les di? Inicio y final, ¿no? Ya. Vamos a empezar en el inicio. ¿Cuál era el precursor de las vías de las purinas? El IMP. ¿Cuál es el precursor en las vías de las pirimidinas? Ya. Vamos acá. Antes, el UMP, el monofosfato de uridina, es el precursor de las vías de las pirimidinas, pero este tiene un precursor anterior. O sea, el UMP tiene otro precursor. ¿Y cuál es ese precursor? Es el OMP. El OMP, el monofosfato de uridina, se transforma, por así decirlo, en OMP, pero necesita una enzima, la OMP descarboxilasa. Y esto es importante saberlo porque con esto también entiendo otro proceso patológico. Muy bien. ¿Qué es este? La aciduria orótica. La aciduria orótica se debe al defecto del OMP u OMP sintasa. ¿Ya? Igual, muy parecido, ¿sí? Pero acá también no solamente tiene anemia, sino que también no responde al folato. Vamos acá. Entonces, la aciduria orótica es justamente por deficiencia en esta enzima. Anótenlo acá. Aciduria orótica. Preguntas hasta acá. Repito, la aciduria orótica estaría afectada acá. Por eso es importante saber el precursor del precursor. Muy bien, vamos avanzando. Esta es una tabla comparativa. A ver,
Purinas y pirimidinas. Ensamblaje, construido átomo por átomo. En cambio el otro tiene un anillo, un ensamblado más independiente. Vamos acá. Las enzimas que participan, el PRPP en las purinas, los aminoácidos que ya habíamos visto, la diferencia está en la glicina. Dependencia del folato, eso es muy importante, ¿ya? En las purinas sí se necesita el folato, en cambio en las pirimidinas es opcional, sobre todo en la síntesis de TMP. Y acá sí tienes que llevarte el precursor de las purinas es el IMP y en las pirimidinas el UMP, lo que habíamos visto en la última vía. UMP y este precursor es OMP. A ver, ¿qué les llama la atención de la imagen? Parece que es un paciente oncológico, ya, válido. ¿Y qué le están administrando? Quimioterapia. ¿Y qué sabemos de la quimioterapia? Ya, bajan las defensas. ¿Qué más sabes? Empieza a destruir células buenas y malas. Las malas serían las cancerosas. Entonces no discrimina, no lo diferencia. Ese es un efecto adverso de la quimioterapia, ¿no? Ahora, ¿qué nos llama la atención de la imagen? ¿No me lo han dicho? ¿Ya? ¿Válido? Sí. También que un paciente de la tercera edad pues, se someta a un tratamiento de quimioterapia porque normalmente suelen no tomar una alternativa. Ya. ¿Algo más? ¿Le están inyectando qué? Electrolitos. Sí, pero acá ya le están administrando algo más que electrolitos. ¿Para qué un paciente oncológico va a quimioterapia? Ya, exacto. Entonces, ese fármaco antineoplásico, ese fármaco usado en quimioterapia, debe tener una razón de ser. Su compañero ha dicho que no discrimina, ataca células buenas y células neoplásicas, ¿correcto? Pero les llama algo la atención. Ustedes, como si ven una persona en la calle, exacto, O sea, no tiene cabello y la mayoría de quimioterapia trata de afectar a células de rápido crecimiento. Entonces, ¿dónde está el cáncer? exacto, es lo que quería que me digan. Ustedes se dan cuenta de una persona que recibe quimioterapia, ¿por qué? Porque a la ectoscopía se le está cayendo el cabello. ¿Verdad? El cabello sale de los folículos pilosos. ¿Y qué hemos dicho de los folículos pilosos? Son células de elevada multiplicación. Entonces, esas células de elevada multiplicación van a verse afectadas. Para un paciente que recibe quimioterapia también tendrá náuseas, vómitos. Tendrá también afectación del epitelio gastrointestinal. Entonces, acá está recibiendo este paciente con cáncer fármacos antineoplásicos. ¿Y por qué he colocado esto? Por esto, miren. Y cuando leas tus libros de bioquímica, vas a ver que no solamente hay enfermedades, deficiencias enzimáticas, hay que conocer las vías, pero también si conocemos las vías, ya te demostré hace un momento con ejemplo, conocemos las vías y conocemos dónde inhibir, por ejemplo, podemos actuar sobre el funcionamiento de la célula. Y una de esas vías acá, si ven en rojito, son dos grupos de fármacos. El primer grupo de fármaco
el fluorodesoxiuretilato. Otro, metrotexato o metrotexate laminopterina. Miren, que prácticamente, por ejemplo, el metrotexate sí es un fármaco que lo vas a escuchar mucho. ¿Se acuerdan que les dije que un precursor para la síntesis de purinas era el ácido fólico? ¿Sí? Entonces, el metrotexato prácticamente se va a hacer como un agente, un metabolito intruso, ¿no? Se va a colocar y va a estropear, va a interrumpir, justamente para que se evite que continúe la vía. Recuerden, metrotexato. Exacto. Habrán escuchado la artritis reumatoidea, por ejemplo, ¿no? Sí, también recibe metrotexate. Les cité un fármaco justamente, o sea, estos fármacos algunos son inmunosupresores, y los pacientes como lupus, sobre todo AR, ¿ya? Artritis reumatoidea reciben estos fármacos. Pacientes con cáncer también. Sí. O sea, prácticamente es un metabolito intruso. Donde debería trabajar un derivado del ácido fólico, actúa el metrotexato. Muy bien. Hay más, ¿eh? Hay muchos más. Ahora, ustedes han escuchado, por ejemplo, de las sulfodaminas. Las sulfodaminas es un antibiótico, pero las sulfodaminas actúan sobre las bacterias, no sobre nosotros. Lo vas a leer, anota, las sulfodaminas. El metrotexate obviamente sí actúa sobre nuestras células eucariotas, pero las sulfonamidas actúan sobre las bacterias. Es un fármaco también para inhibir, un análogo del PABA. ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, así es. Lo voy a leer como un análogo del PABA, ¿ya? A ver, resumen integrador de estas dos vías. Una cosa es biosíntesis y otra cosa, anabolismo, creación, y el otro es catabolismo, destrucción, entre comillas, o degradación. Ya hemos hablado de la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Vamos a ver acá este cuadro comparativo de catabolismo. Vamos a empezar con las purinas, ¿ya? AMP, GMP. Bueno, este me da, si es catabolismo es todo lo contrario al anabolismo, inosina, hiposantina, santina, ácido úrico. El producto final de la degradación de las purinas, ¿cuál es? Ácido úrico. ¿Cuál a qué nivel actúa el alopurinol? Inhibiendo la santina oxidasa. Y si inhibe la santina oxidasa, ¿qué cosa se te acumula? Hiposantina. Y la hiposantina tiene una gran característica. Hidrosoluble. Entonces lo puedes orinar. Vámonos, ¿todo claro acá? Perfecto. Vámonos al catabolismo de las pirimidinas. CMP, UMP, TMP. Vamos acá. Uracilotimina. ¿Cuál es el producto final? Acuérdense, la betalanina, ¿qué característica tendrá? Que ya les dije indirectamente. Les dije la comparación del hermano limpio higiénico y el hermano que no es tan higiénico. La betalanina, ¿qué característica tendrá? Hidrosoluble. No solo la betalanina, sino la beta-amino isobutirato. También es otro producto del metabolismo de las pirimidinas. Pero no solamente vas a tener betalanina como producto final, sino también NH3. ¿Qué es? NH3. Amoníaco. NH3. Amoníaco. Clase de nitrógeno. Amonio, amoníaco.
amoníaco, ¿no? Amonio es, ¿cuál es? NH4. Por favor, no se olvide. Mire, el gráfico es bien claro. El producto final del catabolismo de las purinas no es hidrosoluble. Por eso se cristaliza en exceso. En cambio, la aspirina sí es hidrosoluble. Eso tiene que quedar bien claro. Por favor, miren, estas cosas tan básicas, más allá que te lo preguntemos o no en el examen, te lo van a preguntar en farmacología o en medicina. La importancia de las ciencias básicas es esa. Ustedes podrían ir a los hospitales desde el primer año. Sin embargo, para que entiendan bien una enfermedad, cuando lo hagan, cuando vayan en cuarto año, en cuestión de segundos vas a integrar. Y lo vas a integrar desde la bioquímica, histología, anatomía, fisiología, fisiopatología, patología, entre otros, en cuestión de segundos. ¿Ah? Pero poco a poco, no te pongas ansioso. Muy bien, claro que sí, no, Alan. Vamos a este cuadro comparativo. De arriba abajo, ¿ya? Tenemos 5 columnas. La primera columna es de enfermedad y la segunda columna de enzima defectuosa. Mi sugerencia es que agarres un papel en blanco y anotes, ¿ya? Y lo practiques en casa. La gota, ¿cuál es la enzima defectuosa? TRPV sintasa. O en otras palabras también hay un defecto de su excreción. La ruta afectada es el metabolismo de las purinas, lo que te decía que fue pregunta de recién, todo médico hace años, ¿no? Ahora, nosotros tenemos ácido úrico niveles en un rango normal. Pero, el hombre tiene un poco más, pero cuando hay exceso de ácido úrico ya va a la gota. La acumulación de cristales, lo que habíamos hablado, y los signos, obviamente. ¿Alguien sabe por qué se llama gota? Ya va por ahí. Lo que pasa es que en la antigüedad se pensaba que como caía en las articulaciones distales, era como goteaba. Entonces se quedó con eso de gota. Pero si han visto la imagen, cuando vean los libros ya de la gota, van a ver unas acumulaciones blanquecinas. Ya, esos son los tofos, que es prácticamente los tofos, los microcristales. Entonces, por favor, acuérdate, gota primaria, PRPP, sintasa defectuosa. El síndrome de Lesch-Nyhan, ¿cuál es la enzima? ¿Qué significaba HGPRT? Hipo. Dilo, ¿quién lo dice? Dilo. Constantina, guanina, fosforibosiltransferasa. Por favor, acuérdense de eso. Alguna vez yo veía un examen de los STEP, el STEP 1 sobre todo. Claro que sí, claro que bien. Ahora, recuerden que las preguntas del examen nacional de ciencias básicas son preguntas tipo caso clínico. Probablemente también tengas unas preguntas así en el curso, que son las preguntas que debes ya acostumbrarte a hacerlo porque los pacientes vienen con caso clínico. Ya las preguntas tipo memoria de bajo escala de taxonomía de Bloom no se usa tanto, ¿no? Algunas sí para repasar, pero las de caso clínico es importante. En resumen, te puede venir un caso clínico y no te dice el diagnóstico y te dice qué enzima está faltando. Tú tienes que saber, primero pensar en qué te están hablando y identificar la enzima. Síndrome de Lesch-Nyhan, miren, acuérdate, infante o niño con tofos, con que se automutila, con gota y con problemas neurológicos,
es muy probable que tenga síndrome Leschnig, ¿ya? Y obviamente, como les decía, los signos de automutilación es prácticamente muy notorios, ¿ya? Corea, atetosis son movimientos neurológicos que lo verás en neurología, ¿sí? Y es una enfermedad genética, ¿no? Ligada a cromosoma X. ¿Qué significa ESIT? ESIT. Fuerte. Inmunodeficiencia combinada grave. Así es. Inmunodeficiencia combinada grave, ¿ya? Está en inglés las siglas. La enzima defectuosa es la ADA, la adenosina desaminasa, y también forma parte del metabolismo de las purinas. Mucho ojo con eso. El marcador biológico está elevado el ATP, y obviamente aquí hay una ausencia de inmunidad celular y humoral. Anótalo, no se producen linfocitos T ni B, por eso lo del niño burbuja. No se puede formar esos tipos de linfocitos y no hay defensas, ¿ya? Y la última enfermedad, la única, la más representativa, Eran no linfocitos. que el metabolismo de las bilivirinas es la cirulia orótica que habíamos visto en la parte última. ¿Cuál es la enzima defectuosa? UMP sintasa. Y la UMP sintasa es una enzima que me produce, ¿qué cosa? UMP. ¿Y cuál es el precursor del precursor que les decía? OMP. El ácido urótico en orina está alto y no solamente tiene esa acumulación de cristales, sino también anemia. ¿De qué tipo? Melanoblástica, ¿ya? Justamente por esa alteración del colágeno. Este cuadrito es un modo resumen. Vámonos acá. Antes de preguntas. Claro. A ver. Voy a hacer un resumen rápido. Por favor, eso tiene que quedar clarísimo de los dos tipos de síntesis. Entonces, cuando vean, hay una referencia que les he colocado al final. La sugerencia del curso es que lean Bioquímica Médica de Baines, ¿ya? Lo que está, se escribe Baines, que está en la Kniga que estuve, edición de 2024 en español. Bioquímica Médica de Baines, la primera diapositiva. Pero los que quieran leer un poquito más, lo he puesto al final. Recuerden, lo primero que tienen que saber ustedes en la parte básica. He colocado por ahí un libro de Feducci, de Editorial Médica Panamericana, que es un español. Bioquímica es esencial. Pero también los argentinos sacaron un libro que es Química Biológica. Pero aquí así es una bioquímica más química. Se va a los átomos, un poquito más detallado. Pero mi sugerencia coincide con lo recomendado por el curso. Lo de bioquímica médica tiene una aplicación médica sin irse también al detalle molecular, atómico de otros libros. ¿Ya? Muy bien. Por favor, yo diría, esta vía sí me tiene que saber. Todas las tienen que saber, pero esta sí me la tienen que. Sí, igual lo voy a pasar. Doctor Salazar, más bien le voy a volver a pasar el actualizado, ¿sí? Les comento, lo que ya hice, el doctor Salazar me hizo el gran favor de aceptar mi presentación en horas de la noche, pero yo tengo un defecto, ¿ya? Yo cada rato sigo mejor.
Los que me conocen de química hago eso. En la madrugada decía, ¿cómo me dejo entender? No? Pero que me ponía en tu lugar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver acá. ¿Ya? Muy bien, por favor, esta vía importante. Vamos avanzando acá. Lo del ex-lija, si bien es cierto, no es tan frecuente en nuestro medio, pero debemos saberlo. Recuerda, el médico busca lo que sabe y encuentra lo que busca. Entonces debemos, más allá que no haya, igual debemos estar preparados para eso. Y esto sí me tienen que dominar, por favor. ¿Ya? Acá agrégalo el tema del síndrome de inmunodeficiencia combinada grave a este nivel, ¿sí? Y el halopurinol como fármaco. Ahora, anota, aquí sí tienes que agregar algo más. Ustedes saben que pacientes con gota reciben AINES por el dolor, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, entre otros, ¿ya? El halopurinol es un fármaco justamente para tratar esto, pero van a escuchar otro fármaco que es la colchicina. En biología celular y molecular lo han visto. A ver, ¿cuál es el mecanismo de acción de la colchicina? Es importante saberlo porque puede venir una pregunta de un distractor que aparenta colchicina. Y tienes que saber cuál es el mecanismo de acción. A ver, vamos. ¿Inhibe la formación de microtúbulos? ¿Tu nombre cuál es? Angélica. Muy bien, Ani. Exacto. Inhibe la formación de microtúbulos. ¿Y para qué sirven los microtúbulos? Ya, división celular, pero sirve para algo más también. Transporte. ¿Qué cosa de qué? Quinesinas, lineínas. Pero también aparte del transporte de especies químicas dentro de la célula, para la forma, pero también para que la célula se movilice, ¿no? Los leucocitos, ¿no? Y apedece. Quiero que observen esta partecita. Miren, si tú tienes acumulación de microcristales en este tipo de articulación distal, imagínate que coloquen microagujitas. Nuestras células de defensa van a ir a ayudarnos. ¿Y cuáles son nuestras células de defensa? Los leucocitos. Los leucocitos se van a juntar y van a tratar de fagocitar los microcristales, pero los microcristales lo van a... Imagínate tú fagocitar una aguja, ¿no? Van a explotar. Entonces, todo el contenido de los leucocitos, los lisosomas, entre otros, se va a esparcir y va a causar una inflamación local e incluso puede haber también daño renal. Justamente la colchicina va a actuar sobre los leucocitos. Los leucocitos van a tener movilidad reducida, justamente porque se afecta a nivel de los microtúbulos. ¿Está claro esta situación? Entonces, acuérdate, el halopurinol, colchicina, los AINES. Van a ver otro fármaco que es el probenecita. Eso es en farmacología. Probenecita. Anótalo igual. ¿Perdón? ¿Alguien escuchó el probenecita? Úrico súrico, ¿ya? También para eliminación renal, o sea, en orina. Bien, entonces por favor, esto sí, muy importante. Me faltan 4 hojas. Vámonos acá. Y el de foro. Foro vamos a me falta todo. No todo, pero se terminó. Y vamos terminando. ¿Cuántos capítulos son de Levi? Lo que me gusta de bioquímica de Baines es que la parte de fármacos, o sea, no solamente te habla de enfermedades, sino también te habla de fármacos. ¿Ya? No, Ahora, o sea, ustedes ya se han dado cuenta ¿cuántas páginas? por qué sería importante conocer las vías, todas las rutas No son 6, biosintéticas ¿ves? Yo me dije o de catabolismo. son 2 entonces. Para saber dónde el fármaco va a actuar. Así es. ¿Y para qué más? Para saber dónde va a actuar el fármaco, para entender mejor la patología. ¿Para qué más? El de Boro, el de Boro.
como está en 42 horas. Esa empresa es horrible. Yo tengo también. ¿Me imprimiste? No me compré. Ah, el poro. No estoy de comprar. Muy macho. Ay, es que he visto la clase del chico María de los Ángeles. y te lo María de los Ángeles nos pero dice me falta verlo. justamente, Entonces, no solamente para entender el tema del fármaco, sino entender la fisiopatología. pero es un chulo de página. ¿Y se han preguntado las industrias farmacéuticas cómo desarrollan nuevos fármacos? Justamente conociendo la bioquímica, la fisiología. Y pueden aparecer o mejorar los Pero no es fármacos. su página, pero ya. Bien. ¿Alguien sabe de qué nacionalidad es este científico? Pero ¿cómo están esos poderes del verbo? Son un montón. Sí, bueno, no es un chulo, pero igual tengo que ir. Hoy ya sí me puedo dormir. Lo bueno es que mañana tenemos un hueco grande para poder Oh, estudiar sí. más. Vamos a comprar. Por favor, díganme Vamos a comprar. de qué nacionalidad es. Sí, ¿Vas a almorzar? así es. Bernardo Cusack, es argentino. Es el primer premio Nobel de Argentina. ¿Ya? Argentina tiene 3 premios Nobel. 2 de medicina, 1 de química. Él ganó el premio Nobel por estudiar el metabolismo de los carbohidratos. Y esa es una de las frases que me encanta. Y lo comparto con mucho gusto. ¿Saben por qué? Porque a algunos les va a parecer complejo, no solo bioquímica, puede ser fisiología, ¿qué más están llevando ahora? Anatomía. Pero cuando encuentres algo complejo,